donde la primera parte nosotros vamos a explicarle un poco lo que es la experiencia desde el punto de vista clínico, en lo que es sujeción de animales y métodos de contención, porque muchas veces esta parte se pasa un poco por alto o más que nada se asume que ustedes lo aprenden en las prácticas o en las clínicas, y es importante conocer algunas cosas que pueden facilitar o inclusive en algunos casos deteriorar un examen de sangre, ¿ya? Porque muchas veces nosotros necesitamos tomar muestras para algún análisis específico y podemos tener ciertas alteraciones, en algunos casos tenues y en otras más específicas, desde el punto de vista del estrés probablemente que vamos a someter a un paciente. Entonces, ahí les vamos a explicar cuáles son las correctas medidas de sujeción, cómo nosotros podemos contener un animal, idealmente tratando de evitar el estrés. A posterior, tenemos lo que son las vías de administración, que ustedes más o menos ya, yo creo que están interiorizados con respecto a las más comunes, que es subcutánea e intramuscular, y sabemos que hay otras que son un poco más rápidas, dependiendo de lo que nosotros queremos lograr en el paciente. Por ejemplo, hablábamos recién de una toma de muestra, y no van a ser pocas las veces de los que se dediquen probablemente a clínica menor en que tengan que utilizar alguna vía de administración de un fármaco para complementar un examen o para poder verdaderamente recién tomar un examen. Yo creo que todos acá han escuchado por parte de los profesores o los mismos que tienen gatitos, que trabajar con un gato, por ejemplo, se puede hacer bastante dificultoso, y una medida de contención correspondería a la sujeción con una frazada, sedación y después con una mano. ¿Bien? Después de aquello, vamos a partir con la parte experimental del trabajo de hoy, donde vamos a tratar de evaluar un hemograma o las partes más importantes de un hemograma. Hoy día trajimos sangre de un paciente canino, que si no me equivoco es un paciente que tiene hipotiroidismo, así que no sé si eso puede salir nos puede salir alguna alteración que vamos a ver durante el laboratorio. Vamos a calcular lo que es el hematocito, proteínas plasmáticas, y ahí vamos a ir viendo el resto si podemos llegar a todos los resultados en base a lo que nos dé el tiempo y nos funcione el equipo del laboratorio. Vamos a trabajar solo con una muestra de sangre, no tenemos todas las muestras que aparecen ahí, pero con una representativa un poco de lo que pasa con el resto. Bueno, es importante, vamos a trabajar con sangre que ya está con anticoagulante. Trabajamos con los mismos tubos de la semana pasada, que son los tubos de tapa morada, que por convención a nivel internacional poseen el mismo anticoagulante, que es el EDTA. Todos los tubos, y esto lo preguntaron alguna vez en un laboratorio, se usan en distintas partes del mundo con el mismo color. Eso significa que ustedes podrían estar en China sin entender nada del idioma, pero si les toca trabajar en un laboratorio, saben por lo menos qué tiene cada tubo. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque en algún momento un alumno nos dijo que una compañera, parece que ella trabajaba en una clínica, que ella había llamado para preguntar al médico como que estaba a cargo, qué tubo ocupaban, por ejemplo, para tomar el hemograma. Y le dieron la indicación y le dijeron que el mismo que en todos lados. Y ella lo que le respondió fue, es que nosotros en la otra clínica ocupábamos otro y así. Entonces, eso no cambia, ¿ya? Y eso es igual en todas partes del mundo para que ustedes más o menos lo sepan. Hay hartas cosas en medicina que por convención se utilizan de igual manera. A lo mejor en Chile podrían haber excepciones. Sí, hay una excepción con los ESG, los electrocardiogramas, por ejemplo, los que vienen de monitor multiparámetro, que no es para el caso, tienen cambios los colores, pero por ejemplo los ESG oficiales que uno mide con papel, esos en todas partes tienen el mismo color. Entonces por ahí puede llegar una confusión de las cosas que yo al menos he visto en colores, pero el resto, tubos de sangre y todo lo que tenga que ver con coloraciones, como igual. Como dice el que en Chile a lo mejor puede salir alguno diferente. Vamos al siguiente, la imagen de la cámara. Vamos a realizar la contabilidad de glóbulos rojos y blancos en una cámara especial que es muy pequeña,
que no es lo más vigente, conversábamos con el doc actualmente, pero dentro de esta cámara tenemos nosotros este enrejado, donde podemos hacer el conteo de las células rojas y blancas. Si ustedes se fijan acá, tenemos un cuadriculado, inclusive está pintadito, donde nosotros sacamos la representación dentro de una muestra de cuántos glóbulos rojos en millones tenemos por metro cúbico. A diferencia de no contar obviamente todo el volumen sanguíneo que tenemos. Cada cuadrante de esto, el tecnólogo en teoría antiguamente lo contaba y en base a eso se llegaba a la determinación de la cantidad de glóbulos rojos, que debiesen bordear, independiente de la especie, entre 4 a 6 millones. Esa es como más o menos la normalidad de las especies que nosotros trabajamos, inclusive nosotros como seres humanos. Y además de eso, tenemos estas cámaras que son un poco más grandes, o el cuadriculado un poco más grande, que corresponde al conteo para glóbulos blancos, que ahí el número baja considerablemente. En general van más o menos de los 10.000 a 15.000, por tanto el conteo es distinto. Ahora, más o menos, supongo que yo sin mostrarle en papel o sin la cámara, como estoy hablando como un poco también en chino, ocupando a los chinos nuevamente, pero tiene que ver con que las fórmulas para traspasar esto a la cantidad que verdaderamente contamos son diferentes. Como yo cuento en miles, mi fórmula es más pequeña, y como acá cuento en millones, mi fórmula es más grande. De hecho, la fórmula que aparece un poquito más abajo viene más o menos, multiplicamos, ahí está, por 10.000. Por tanto, ¿cuántos glóbulos rojos debiese yo contar para que al multiplicar por 10.000 me dé entre 4 a 6 millones? Sin celular, idealmente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno que se atreva, uno que se atreva. Necesito 100 por 10.000, ¿cuánto te da? Ya, esa estaría con la niña. ¿Cuánto? Entre 400 y 600. ¿Ya? Ese es el número que el tecnólogo cuenta en el cuadriculado que vimos. O sea, por campo o por cuadrado debiese contar entre 90 a 120 eritrocitos. Entonces, cuando uno habla de millones, la verdad es que está corregido en base a la fórmula. No es tan dificultoso contar 100 células, ¿ya? Pero también con el paso de los años, esto es más que nada... Yo de verdad, como conversamos con el doctor, no sé si alguien verdaderamente lo haga. Generalmente los equipos que hay ahora hacen el conteo por sí solos. Uno se ayuda en los frotis, por ejemplo, que viene más adelante, para poder corregir algunas situaciones. Por ejemplo, en las plaquetas, habitualmente casi todas estas máquinas nuevas que tienen en las clínicas tienden a dar conteos de plaquetas menores a los que uno normalmente necesita para hacer una quimioterapia, para hacer un procedimiento quirúrgico, y en teoría uno no podría hacer nada. Entonces uno, cuando toma el examen, ve que sale alterado a una cantidad menor. Se puede observar al microscopio y ver que las plaquetas verdaderamente lo que están haciendo es se están aglutinando. Entonces el conteo de plaquetas es normal, solo que la máquina, como es tan sensible, cuenta esas que están aglutinadas como menos cantidad. Entonces, por eso también a veces uno tiene que echar mano a estas cosas que son más antiguas, pero que nos sirven para aprender y además para complementar. Doctor, de los dos procedimientos, tanto el antiguo como el nuevo, en los porcentajes de error que hay en la muestra. Los porcentajes de error, no sabría decirle con ciencia cierta un número, pero en general son equipos súper automatizados que me parece que cuentan en base a alguna situación química del eritrocito y a peso. Entonces no es como mucho el rango. Ahora, como dijo tu compañera acá, que multiplicó por ejemplo por 100, entre 100 y 400 células rojas, uno pudiese ver cambios significativos, y es por eso en que en cada examen que ustedes interpreten a posterior, independiente de lo que se dediquen, abajo dice una reseña en todo, en imagenología, en bioquímica, que los resultados deben ser interpretados por el clínico y no son valor diagnósticos por sí solos. Eso significa que si yo tengo un examen
que como tú me decías, me sale todo normal, pero yo clínicamente veo que el paciente tiene un deterioro importante de la salud, lo que habitualmente se hace cuando uno es porfiado, llamar al laboratorio, le contáis la historia a la persona que analiza, al tecnólogo, y tú pides una contramuestra. Dos caminos, la contramuestra te sale Igual. mal o te sale bien. Y ahí en general eso va ayudando también a que algunos errores del laboratorio que son máquinas en este caso se corrijan, porque justamente como ellos, los técnicos o tecnólogos, están trabajando con muestras, ellos no ven al perro que está decaído, está deteriorado, está con diarrea, está con vómito, ellos ven un volumen sanguíneo solamente. Entonces por eso es súper importante que ante la duda uno pueda corregir. Y eso también se traduce en la confianza que uno pueda tener con un laboratorio, porque también uno después con el tiempo se va poniendo un poco más cuidadoso con esas cosas. Y si un laboratorio te falla mucho, llamáis al otro y empezar a trabajar con otro. Sí, un poco más. Bueno, estos valores que nosotros les vamos a explicar en qué influyen en el nombre probablemente o apellido que le podemos poner a una anemia. Son valores que generalmente también vienen descritos en los exámenes. Y ahora lo hacemos obviamente para que ustedes también se puedan acercar al diagnóstico o poder trabajar con lo que son muestras de sangre. Pero ahí vamos a ver si podemos hacerlo o al menos explicarlo. Vámonos que nos vamos a hacer. Bueno, el frotis de sangre, creo que ustedes han hecho frotis de sangre, ¿no? En microbiología, con la nivel. No, frotis de sangre no. Ya, el frotis de sangre nos permite observar morfología. Y en base a eso, por ejemplo, dimos el ejemplo de las plaquetas, que un examen nos dio una cosa y este nos va a decir otra. Entonces ahí necesitamos complementar la información. Ahí aparece toda la descripción para poder hacerlo. Y un punto importante que también nosotros recalcamos, la muestra se fija en metanol. Ustedes ya han hecho otras muestras de otras cosas probablemente. ¿Por qué fijamos una muestra? ¿Para qué se fijan las muestras? O será, tal vez no sea necesario fijar una muestra. ¿Para visualizar? Ya, pero ¿qué pasa con la fijación? ¿Cuál es como el fenómeno a grosso modo que ocurre? Ya, las estructuras justamente no van a sufrir daño, van a quedar en ese momento. Y es importante tener ese concepto súper en claro. De hecho, ustedes trabajaron mucho con fijadores y yo creo que no se acuerdan. En anatomía, ¿qué es lo que más veían? Muestras fijadas con formalina. Y es justamente para evitar que el proceso celular siga avanzando y no se deterioren las muestras. Entonces, a eso se refiere con la fijación, para que de aquí en adelante les quede claro, porque por ejemplo, después también algo súper común que se trabaja son las muestras para biopsia, y deben ir con un fijador que es formalina para que el proceso mitótico que hay dentro de la célula, el patólogo lo pueda observar y eso no se deteriore más. Es una muestra en general, desde el punto de vista biológico, tienen que fijarse. Bueno, y ahí aparece la forma de realizar un frotis de sangre. Ahí nosotros le vamos a suministrar la sangre. Los frotis en general, que también es una pregunta que nos hacen habitualmente porque nosotros lo vamos a hacer ahora que cada uno nos preocupa ojalá un frotis, deben quedar muy delgados. Ponemos la gota de sangre, juntamos los dos portaobjetos y lo más delgado posible, a veces de hecho se ve como hasta feo. El hecho de que sea delgado nos permite después cuando observamos a nivel microscópico que sea una monocapa de eritrocitos. Cuando nosotros tenemos una muestra que se ve bonita, nosotros decimos, mira, esto está todo rojo, después cuando ponemos eso al microscopio, están las células todas ahí aglutinadas y es difícil de ver. Por eso se buscan los delgaditos o uno buscar en el portaobjeto cuando visualiza, irse a la parte de la muestra que esté más delgada idealmente. Los eritrocitos en una monocapa se ven súper bien y van a alcanzar a ver probablemente algunos linfocitos, neutrófilos, que son las células que con mayor claridad podemos observar, con una tinción en este caso de James solamente. Vamos al otro. Bueno, por último, y eso también es para la discusión final, aquí aparece lo que habíamos conversado con respecto a los porcentajes de cantidad de células blancas y rojas en
en sus porcentajes y en cantidades. Las poblaciones generalmente tienen de forma normal neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos en la parte blanca. Y en la parte roja, un número menor en algunos casos de reticulocitos en circulación. Los reticulocitos son una célula que nos va a servir mucho para poder saber si es que un paciente está regenerando en un proceso, por ejemplo, de anemia. Ustedes, como bien saben, son células de tipo juvenil, que en algunos animales inclusive pueden ser normal que las encuentren. En otros, si están sobre el cero, significaría a lo mejor que verdaderamente está reponiéndose tal vez de una anemia. Y dependiendo de eso, la anemia puede recibir otro apellido más. Ya habíamos dicho que en base a algunos valores recibidos de apellido, con eso podría recibir otro apellido más, que sería que sea una anemia del tipo regenerativo o no regenerativo, dependiendo de un porcentaje que nosotros manejamos como para saber si es que justamente se está generando un recambio a nivel de los eritrocitos. Si los que están generándose alcanzan a suplir la cantidad de los que se están perdiendo. Y por último, por último, bueno, el experimento lo explicamos de ahí, ¿no? Sí. Ya, el experimento para la coagulación, para que empecemos a trabajar. Así que los de al lado se van para el lado y los de acá se van para acá. Se quedan acá. Le dejé Medir el hematocrito o volumen globular. ¿Sabemos lo que es eso? ¿Sabemos lo que es un hematocrito? Asumo que no. Asuma bien. Eso, pero está bien, pero dígame, no tengo ni idea. No, en realidad, el hematocrito es algo muy simple, es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene una muestra. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿quién ha sido donante de sangre? Cuando se va a un lugar un poco más, porque ahora hacen muchas estas campañas que vienen a la universidad y te sacan, ahí no siempre te miden el hematocrito, el porcentaje, porque ahí ni siquiera hacemos un conteo. Yo no te puedo decir cuántos millones de glóbulos rojos por microlitro tiene el paciente, porque esa prueba no lee eso. Porque un requisito para ser donante de sangre es tener un hematocrito de al menos un 45 a 50%. Porque si tu porcentaje de glóbulos rojos no está dentro de lo normal, malamente podría ser donante, porque si no vas a tener que convertirte en un receptor pronto. Por lo tanto, lo que se hace, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir lo que se llama un microhematocrito. Es decir, con una gota de sangre en tubos capilares, y se llaman tubos capilares porque son muy finos, como un cabello. Cada uno va a llenar 3/4 de este tubo, y lo vamos a explicar en detalle, no solamente lo que vamos a hacer. Y luego, centrifugando, vamos a obtener el porcentaje de glóbulos rojos. La gracia del microhematocrito es que es una muy pequeña cantidad de sangre. Como pueden ver, es un tubo muy fino. Demora, por lo tanto, muy poco tiempo. 5 minutos ya la muestra está lista para poder leerse. Pero tiene la dificultad es que de esa muestra yo no puedo leer prácticamente nada más. Cuando se hacen centrifugados con tubos más grandes, por ejemplo, con estos mismos tubos, se puede ver no solo el hematocrito, sino que se puede ver el aspecto del plasma, si hay ictericia, por ejemplo, coloración amarillenta, o se puede medir también cómo está la costra flogística. ¿Les suena ese concepto? No. Bien, sí, por eso está. Pero me falta un poco más. Es el porcentaje de glóbulos rojos de una muestra. Es todo un tubo, está medio chulo. Pero si nosotros centrifugáramos una muestra de sangre, lo hablábamos la semana pasada, con eso logro que todos los componentes sólidos se vayan al fondo. Y como la mayor cantidad de elementos figurados de una muestra son los glóbulos rojos, lo que se ve claramente al fondo es una columna de glóbulos rojos. Cuando nosotros vamos a hacer la lectura del hematocrito, lo que hacemos es ver esta muestra de glóbulos rojos, qué porcentaje es del total. No tiene más ciencia que eso. Ahora, en un tubo de mayor tamaño, nosotros podríamos observar que sobre la columna de glóbulos rojos se forma un anillo blanco, grisáceo, muy delgado.
Por eso es tan delgado que en un tubo como este es muy difícil verlo. ¿Y qué es ese anillo? La costra flojística. ¿Y qué es la costra flojística? Ahí se acumulan los glóbulos blancos y las plaquetas. Y por lo tanto, en toda esta zona está todo el componente celular de la muestra de glóbulo rojo. Y lo que queda encima entonces es plasma, suero, conversamos la semana pasada, ¿es lo mismo? Que no sé si lo conversamos la semana pasada, pero la verdad es que ambos nombres son aceptados, pero si tuviéramos que preguntar cuál es la diferencia clave entre el plasma y el suero, es que el plasma no posee, el suero no posee ni fibrinógeno, ni factores de coagulación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes toman una muestra de sangre y la dejan en un tubo o en una jeringa y la muestra se coagula, lo que se forma es suero. Porque el fibrinógeno y los factores de coagulación se gastaron en la formación del coágulo. Por lo tanto, si yo quisiera tomar una muestra en este caso de la parte líquida y medir estos componentes, no van a estar porque se gastaron en el coágulo. Sin embargo, en el caso nuestro, en este caso, en que la muestra está con un anticoagulante, la coagulación no ocurrió. Porque ¿qué es lo que hicimos al agregarle ERTA a la muestra de sangre? Eso sí lo conversamos. Que lo conversamos hace rato en realidad. Lo que hacía el ERTA era la quelación del calcio. Y por lo tanto, como el calcio era un factor de la coagulación, si yo bloqueo el calcio, la coagulación no puede producirse. Y por tanto, en el plasma sí hay factores de coagulación, sí hay fibrinógeno. ¿Recordamos lo que era el fibrinógeno? Conversábamos de que cuando había una lesión en un vaso sanguíneo, lo primero que ocurría era que las plaquetas viajaran y formaban un tapón. Pero ese tapón necesitaba tener resistencia y por lo tanto la función de la cascada de la coagulación era convertir el fibrinógeno, que es una proteína plasmática que está en circulación, en fibrina. Porque la fibrina era una proteína estructural que formaba una malla alrededor de este tapón de plaqueta, le daba resistencia y eso es lo que después llamábamos coágulo. Por eso cuando en el suero se forma el coágulo, me gasto toda la fibrina en formar el coágulo y me gasto los factores de coagulación. Por lo tanto, con lo que nosotros vamos a trabajar acá es plasma, ¿cierto? Porque la muestra está como un anticoagulante. Y lo que vamos a hacer luego de medir el hematocrito, vamos a quebrar el tubo para obtener una gota, en este caso de plasma, y esa gota la vamos a usar para medir proteínas plasmáticas. Entonces cuando uno dice proteínas séricas y proteínas plasmáticas es lo mismo, sí. Todo depende si la muestra la obtuvo del plasma o del suero. Y esa gota de, en este caso plasma, la vamos a colocar en el refractómetro. Refractómetro es este instrumento que es muy práctico porque mide proteínas plasmáticas, mide densidad urinaria, y eso es muy importante porque la densidad urinaria que ustedes pueden medir en las tiras reactivas de orina no es confiable. ¿De acuerdo? Aunque el laboratorio que las produce lo diga, no es confiable. No tanto como medirlo directamente en el refractómetro. Y también lo usan los agrónomos para medir cantidad de azúcar en algunos frutos. La gota se coloca en esta superficie azul de lectura, una gota muy pequeñita que al taparlo, la gota se expande. Y lo que nosotros es observar contraluz, ahí vamos a ir pasándolo para que vean, adentro van a observar ciertas escalas de medición.
Una para proteína, otra para densidad urinaria y otra para azúcar. En este caso para fructosa. Y ahí vamos a observar cómo dependiendo, porque ¿en qué se basa esto? ¿Por qué se llama refractómetro? Porque se basa en el índice de refracción de la luz. Es decir, cómo se desvía la luz al atravesar la muestra que yo coloqué en esta superficie de lectura. ¿Y cuáles son los principales factores que influyen en la refracción de la luz? Los componentes sólidos que ésta tenga. Y por lo tanto, de esa manera, en términos proporcionales, lo que entrega es una concentración mayor o menor, y eso va a entregar un cambio de color dentro de la muestra. Que hay uno solo, así que vamos a hacer una muestra y el resto comparte. Esto es bueno porque uno puede andar en terreno y hacer una medición en terreno sin ningún problema. Entonces, con esa misma muestra vamos a medir el hematocrito primero y luego vamos a observar la concentración de proteínas plasmáticas. Antes de esto sí, vamos a hacer el frotis sanguíneo. Ninguno ha hecho frotis sanguíneo y lo pregunto más que desde la teoría porque es como frustrante cuando uno recién hace un frotis porque salen feos en realidad. Como dijo el doctor, uno dice mientras más rojo mejor, pero claramente en este caso más es menos. Por lo tanto, la primera instrucción es que la gota tiene que ser muy pequeña porque al extenderla sobre el cubreobjeto, inmediatamente la muestra se expande mucho y si la gota es muy grande, me falta vidrio para poder extender la muestra. Entonces, hay dos métodos. Está el método del portaobjeto y el método del cubreobjeto. Una posibilidad es que yo tome un portaobjeto. Siempre la gota se coloca en un extremo, porque así tengo mucho más espacio para deslizar la sangre que coloqué en la muestra. Y luego con otro cubreobjeto, aproximadamente 45 grados, y ustedes calculan, pongamos que la gota estaba ahí, yo comienzo a deslizar. No rápido, la que se hace rápido es la que vamos a explicar a continuación. Intentar no tiritar mucho, no hacerlo en el aire, porque si uno tirita, la gota va quedando cortada. Ahí lo van a ver, insisto. No se frustren si es que queda feo, no importa. Porque es un tema de práctica, mucha práctica. Y por lo tanto, yo al extender esta pequeña gota primero, con el solo hecho de tocar la gota se va a enanchar. Y después yo voy deslizando y se va... La otra técnica es la del cubreobjeto, que utilizo dos cubreobjetos, coloco una pequeña gota en el centro y luego al aplastar uno contra otro, y hay que hacerlo de esta manera porque si lo hacemos de igual manera, en la misma posición, no puedo separarlos después. Y esa pequeña gota, al aplastarla, inmediatamente se expande. Y esa luego hay que deslizarla rápidamente. Y luego, para poder mirar al microscopio, tengo que montar ese cubreobjeto sobre un porta. ¿Vieron una serie que se llama Dexter? Él hacía esto súper bien, ¿cierto? Vamos a partir con esto porque después que nosotros hacemos el frotis, ahí están sus guías. Hay que dejarlo secar a temperatura ambiente, 2 o 3 minutos. Después hay que fijar con metanol. Después hay que teñir con Giemsa. Y hay que dejarlo unos 15 a 20 minutos. Por lo tanto, en ese rato que vamos a dejar que la tinción actúe en el frotis que cada uno va a hacer, nos encargamos de hacer lo que comentábamos anteriormente. ¿Okay? O sea que cuando terminemos todas esas mediciones, ya la tinción va a estar lista como para poder observarla. ¿Y con qué debiéramos quedarnos contentos con observar? Glóbulos rojos es lo que más vamos a ver. Y como dijo el doctor, algunos glóbulos blancos. No vamos a hacer conteo en frotis, porque en el frotis también se hace un conteo. De hecho, es importante el siguiente tema. En realidad, el conteo de los equipos electrónicos, lo que hacen es que la muestra pase por una zona que detecta el desplazamiento de líquido. No sé en detalle cómo funciona, pero la teoría es la siguiente. Cuando pasa una célula, esta zona, deben haber algunos sensores, qué sé yo, desconozco, detecta cuánto líquido desplaza esa célula. Y obviamente,
la cantidad de líquido que se desplace va a ser directamente proporcional al tamaño de la célula. Todos estos equipos primero tienen que programarse y traen un software que se instala. ¿A qué especie es la que usted va a leer? Canino. Y uno tiene que darle la información de cuánto mide un glóbulo rojo canino, un glóbulo blanco, un linfocito, etc. Para que el equipo, cuando detecte este desplazamiento de líquido, lo asocie con el tamaño de célula que debiera corresponder a esa especie y decir, ah, lo que acaba de pasar es un glóbulo rojo. Ah, lo que ahora pasó es un glóbulo blanco, etc. Eso ocurre rápidamente porque en un minuto tienen el conteo hecho de manera muy confiable. Esta técnica de la cámara de Neubauer que vamos a hacer después ya no se usa en realidad. Se usa más para efectos pedagógicos, ¿no? Un poco para entender cómo se observan las células, cuál es la dinámica del conteo. Pero primero es muy poco confiable porque la muestra, antes de montarla en la cámara, hay que diluirla. Y si esa dilución no está bien hecha, le coloco un poco más del diluyente que corresponde, lo que voy a lograr es que el conteo va a ser totalmente falso. Los diluyentes que se utilizan para contar glóbulos rojos, ¿y por qué hay que diluir? Porque si ustedes colocaran una gota de sangre directa sobre la cámara, se saturaría de células esta pequeña muestra. Por lo tanto, yo tengo que diluirla en concentraciones conocidas, de manera que cuando yo haga el conteo después pueda hacer una transpolación de... por eso está en la fórmula además. Ese 10.000 que multiplicaban es porque la dilución lo que busca es reducir en 10.000 veces la concentración real de células. Y el diluyente en el caso de los glóbulos rojos es suelo fisiológico. Una solución en la cual yo sé que el glóbulo rojo no le va a pasar nada, pero sí logro entonces bajar la cantidad de células que yo voy a observar en la cámara. En cambio, para contar glóbulos blancos, utilizo un diluyente que se llama HyMB, y que en realidad es ácido acético. ¿Conocen el ácido acético? A la ensalada nunca le han echado ácido acético. Y claro, el vinagre, pero el vinagre de verdad. Sí. Pero a un 2%, por lo tanto es muy ácido. ¿Y qué es lo que busca el HyMB? Es tan ácido que destruye todas las células que no tengan núcleo. En términos prácticos, al aplicarle una muestra de sangre, HyMB, destruyo todos los glóbulos rojos y me aseguro de que solo quedan glóbulos blancos en la muestra. Y esa muestra yo después la coloco en la cámara y sé que lo que estoy viendo son solo glóbulos blancos. Que como hablábamos en el laboratorio anterior, son miles en comparación a los millones de los glóbulos rojos. Jamás podríamos ver un glóbulo blanco entre tantos millones de glóbulos rojos. De hecho, la única forma de ver los glóbulos blancos es tiñéndolos. Porque ahí se tiñe el núcleo y podemos observar las distintas estructuras. Pero eso en realidad es un tema de otra asignatura, más adelante. Entonces, hay suficiente material como para que todos hagan estos tres experimentos. ¿Ya? Vamos a partir con, entonces, crotis, ¿sí? Y después el hematocrito con las proteínas blandas. ¿Ya? El recuento. El tubo capilar es muy fino. Solo hay que llenarlo 3/4 de su capacidad, no hay que llenarlo completo. Intentar de que al llenarlo, ¿y cómo se llena esto? Es muy simple. Basta con colocar en posición horizontal el tubo sobre la muestra de sangre o dentro de la muestra y el tubo se va a llenar solo. ¿Sí? Por capilaridad va a tender a llenarse. Debe haber alguna teoría física que explique eso. Solo 3/4 y que no queden burbujas entre medio, porque las burbujas en el fondo uno cree que tiene 3/4, pero en realidad las burbujas de aire me están falseando la cantidad, el volumen correcto que tengo dentro del tubo. Y una vez que tengo el tubo con la cantidad de sangre adecuada, debo sellarlo por un extremo. Y eso se hace con esta plasticina. Ustedes lo entierran acá, giran un poco y sacan. ¿Qué logro con eso? Que tengo
un lado del tubo cerrado, sellado, y en el resto la muestra de sangre. Cuando yo coloque este tubo en la microcentrífuga, y vamos a ver de que el plato tiene los espacios específicos para colocar el tubo, está hecho específicamente para este tipo de tubo capilar. Tiene un número, cada uno debe recordar el número donde colocó su muestra. Igual. Segundo, el lado sellado debe quedar hacia afuera, hacia el exterior del plato. ¿Se entiende por qué? Porque si no, si queda el lado abierto hacia afuera, la fuerza centrífuga va a hacer que la sangre se salga del plato. De la vuelta. ¿De acuerdo? No hay más ciencia que eso. Después, cuando pasen los 5 minutos, el plato tiene que estar cargado, así que todos tienen que tener sus tubos puestos acá antes de que lo echemos a andar. Este tiene un tiempo programado de 5 minutos, así que va a parar solo. Y luego vamos a ver cuál es la técnica para la lectura, que es lo que se utiliza este lector. En realidad es un lector bien fácil. Falta el aparato donde se coloca el tubo, pero en realidad se puede leer igual. Y vamos a ver cómo se utiliza eso. Y una vez que hayan leído su hematocrito, pasamos al quiebre del tubo y lo colocamos en el refractómetro para que puedan ver la concentración de proteínas plasmáticas que tiene esa muestra. Como muchas veces lo que hacemos acá es que cada uno se pinche un dedo, por ejemplo, y mida su propio hematocrito y mida sus propias proteínas plasmáticas. ¿Sí? ¿Les interesa? Sí, ¿Los motivas? sí. Ya, voy a ver si hay materiales, El lanceta. hay lanceta y todo eso. Porque si no, claramente todos van a sacar el mismo resultado porque es de la misma muestra. Pero en realidad aquí lo que más importa es como la técnica. ¿Sí? Así que ya, pues vamos. Démosle, empecemos.